más voces, muy movidito, tuvimos muchas visitas, pero esta es muy especial, así que quiero darle la bienvenida a dos jóvenes con apellidos históricos dentro del peronismo. Para nosotros es un placer tenerlos acá, así que bienvenida Macarena Kunkel y bienvenido Salvador Gullo. ¿Cómo andan? Bienvenidos a Misiones. ¿Cómo les está tratando el clima? ¿Cómo están, chicos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. La verdad es un lujo. Esta temperatura y esta energía que genera el calor en esta época, en julio, es algo atípico para quienes vivimos en Buenos Aires, así que muy lindo, disfrutando mucho de Misiones, de Posadas específicamente y de su gente, creo que es lo más lindo que tienen. Hola, Bien. Salvador, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien, qué calor que hace. Me imaginé que están sufriendo, por ahí un poquito más, ¿no? Sí, hoy estuvimos caminando y la verdad que en un momento decían en el centro decía 43 grados, ¿qué día? ¿Sensación térmica llegó a 43? Sí, 43 llegó hasta hoy en mediodía, siesta. ¿Sí? Tremendo. Sí, tremendo. Ahora tenemos 30, imagínate, grados. 30 y ahora, sí, claro. Casi 6:30 de la tarde. Chicos, la verdad que es un placer tenerlos, decía. Vinieron ayer, vamos a contar a la gente. Vinieron en especial por ahí para visitar a una persona que ustedes incluso lo consideran como tío, ¿no? Así es. Decíamos, sí. Pelito los fue a buscar, los trajo. O sea, alguien muy allegado a las familias de ustedes dos, ¿no? Tanto al Canca Gullo como a Carlos Kunkel. Sí, un amigo, un compañero que nos vio nacer. Así que la verdad que es súper especial la invitación que nos hizo para venir a Posadas a compartir. Vinieron y con una agenda que les armaron acá aparentemente, ¿no? Fuimos entregados a la agenda que nos armaron porque confiamos mucho en que iba a ser una agenda linda de militancia con compañeros, con compañeras, con familia, así que felices. Bueno, de hecho, anoche hubo una reunión, un conversatorio en el Instituto Federal Peronista que contó con la presencia y la visita de ustedes, como de otros compañeros presentes, donde se habló y se reflexionó tanto de la historia como de la actualidad, ¿no? Les pregunto, por ejemplo, a Salvador. Vos venís de una familia, o sea, de tu padre, el Canca Gullo, que seguramente todos los que nos están mirando y escuchando saben quién fue, ¿no? Y qué significa también en la actualidad. En tu caso, ¿tenés esa militancia? ¿Te la traes también de los recuerdos de tu padre? ¿O vos por ahí tenés otro perfil más renovado quizás? Mira, obviamente nací en una unidad básica, creo como Maca y como varios que nos están mirando, y particularmente yo inicié a militar a los 12 años, gracias de la mano de Cristina. Después de la muerte de Néstor, después de la muerte de Néstor, a los 13 años después de la muerte de Néstor, y bueno, ahí ya toda la historia que venía haciendo por ahí del semillero político, de lo que era ver en los 90, yo nací en el año 96, el inicio de... Estábamos en la universidad en esa etapa. Todo lo que fue la época de los 90, todo lo que fue la época del 2001, me tocó verla muy de cerca, de la mano de mi viejo, y después ya cuando fue el despertar de toda la juventud en la época de Cristina, ahí nos sumamos mismo, militábamos con Maca, ella en el Colegio Nacional de Buenos Aires, yo en el Mariano Acosta, en los centros de estudiantes, así que digamos que nuestros viejos nos llevaban hasta la puerta, pero después a la militancia entramos solos. Me imagino. Y en la actualidad, o sea, después también fuiste a la universidad, ¿no? Seguiste militando. Sí, yo seguí militando, estuve en la Federación de Estudiantes Secundarios, después estuvimos militando en la universidad, y bueno, en la actualidad siempre acompañando la política. Yo particularmente ahora estoy trabajando mucho más vinculado al sector privado en términos de trabajo, pero bueno, siempre lo que es la militancia nunca se pierde. Por ahí uno trabaja otra cosa, pero militar siempre milita. Y más aparte ahora que es tan movilizante el presente, a días de las elecciones, es un momento donde uno que le gusta la política siempre se le pone la sangre hirviendo a 7 días de la veda, y en una situación como esta que es extremadamente motivante, porque la realidad que, a diferencia de otras elecciones, creo que en este caso se está disputando todo. Creo que es una de las elecciones más importantes de la historia argentina, y creo que la verdad estoy muy contento con la candidatura de Sergio Massa, estoy muy contento con que el peronismo haya encontrado
una fórmula competitiva y estoy muy entusiasmado con que podamos dar una sorpresa positiva en este domingo en el otro y que podamos zanjar esta discusión que se está dando de cara a la sociedad de la mejor manera. Creo que es una elección muy importante, creo que hay que ir a votar, creo que hay que militarla, hay que bancarla y creo que es una elección de las que va a quedar registro por mucho tiempo. En tu caso, Macarena, también fue con hija de Carlos Kunkel, ¿no? Que alguien que sigue muy activo políticamente. Lo vimos hace poco también en la Plaza de Mayo, acompañando a Cristina, el 25 de mayo en ese acto multitudinario, ¿no? Masivo que hubo en Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y en tu caso muy activa también en la militancia. Contanos un poco. Sí, me parece muy interesante lo que más allá de haber nacido en una cuna peronista, como nos gusta decir, en una casa con mucha militancia, tanto por parte de mi papá como de mi mamá, hay un momento de la vida en el que uno tiene que decidir si ese va a ser también su camino, si es su vocación, si es lo que nos interpela, lo que nos apasiona, y en mi caso fue así. Ni bien entré al colegio secundario también a los 12 años, la primera semana ya me metí al centro de estudiantes, al cuerpo de delegados y de ahí en adelante descubrí en la militancia, en la construcción colectiva, ¿no? Creo que algo que nos caracteriza a los y las militantes es, por un lado, creer que la situación de nuestro pueblo y de nuestra sociedad puede estar mejor, eso en primer lugar. Y eso que sea en base a que creemos que hay cuestiones que todavía son injustas o que hay desigualdades, hay derechos que aún quedan por conquistar. En segundo paso, tener ganas y esperanza de que la sociedad puede estar mejor. Y en tercer lugar, querer hacerlo con otros y con otras, ¿no? Creo que eso nos define también como militantes, y en mi caso lo sentí desde muy temprana edad. Milité también en la universidad mientras estudiaba, y actualmente, bueno, yo soy de Florencio Varela, un municipio de la provincia de Buenos Aires, y actualmente milito ahí, participo desde el territorio en Florencio Varela. Mira vos, la verdad que no sé, chicas, si quieren preguntar. Mariana, hola, Marcela, chicos, estamos todas. ¿Cómo están? Me quedo, ambos padres fueron militantes de las juventudes, ¿no es cierto? Y ustedes también lo representan al día de hoy. Por eso me gustaría por ahí preguntarles cómo llevan la memoria, ¿no? La memoria de sus padres, cuánto pesó en sus decisiones, porque eso es lo que hablábamos hoy al principio del programa, que a veces uno sigue el legado de los padres, pero no todos. Por ejemplo, no sé si los hermanos de ustedes por ahí militan también, o qué fue lo que los impulsó por ahí a seguir ese camino. Yo creo que tanto en el caso del Canca como de mi papá, que además eran hermanos de la vida, tienen la característica de haber sido dirigentes políticos con mucho peso y muy queridos por el peronismo, pero que además eran personas muy, muy cercanas, grandes amigos, grandes compañeros, y me parece que su historia, digamos, y su militancia en tiempos muy difíciles como lo fue la última dictadura, los marcó tanto a ellos como a su generación, a la sociedad argentina, y por supuesto a quienes formamos parte de sus familias, incluso en nuestro caso habiendo nacido en democracia, porque nacimos yo en el 94, Salva en el 96, con lo cual no vivimos esa etapa oscura como hijos, pero sí en lo posterior, ¿no? Pero me parece que el principal legado, o lo que en mi caso pude aprender tanto de mi papá como del Canca, que para mí era un tío, es el hecho de que la vida y la militancia, cuando uno opta por militar y por participar políticamente con la justicia social, con la independencia económica y con la soberanía política como banderas, es un camino sinuoso, ¿no? No es fácil porque en muchos casos se disputan algunos poderes, se disputan algunas cuestiones que generan una ofensiva o una resistencia por parte de quienes no quieren esa ampliación de derechos. Pero lo que nos demostró esa generación es que incluso en situaciones muy difíciles es posible organizarse, es posible tener un proyecto de país, es posible luchar por las ideas, y creo que ese es el legado, ¿no? Por supuesto que en el caso del Canca y del Flaco Kunkel atravesaron situaciones muy trágicas, pero creo que el mayor legado es haberse levantado y haber seguido. No haberse quedado ni de brazos cruzados ni de brazos caídos, y haber seguido apostando a la política como herramienta transformadora. Ese para mí es el principal legado. Sí, yo creo que
estaba escuchando la Maca y es una pregunta, primero que me lleva a decirte que bueno, mi hijo fue grande político, el flaco es un gran político, pero a mí que me tocó verlo de cerca al flaco y obviamente vivirlo a mi hijo, creo que fueron mejores como padres. A nosotros nos tocó, la verdad, viejos que son muy copados, aparte viejos muy adelantados para el momento, porque eran los papás que nos llevan al colegio, papás que nos iban a buscar, papás que estaban muy atentos al cuidado en ambos casos. Y yo creo que hay un común denominador que uno siempre admira de la gente, que es darlo todo por sus sueños. En el caso de ellos era la política, en el caso de ellos era la militancia, en el caso de ellos era, digamos, compartían sueños, pero siempre que uno ve una persona que es una historia de vida, de dejar todo por lo que uno cree, que una historia de motivación, una historia de superación, una historia de ver de dónde venís y ver a dónde llegaste, creo que eso es inspirador para cualquier tipo de vocación que uno tenga. En este caso, siempre la política es una vocación que es socialmente muy respetada, históricamente muy valorada y que tiene un folclore cultural, particularmente en la política peronista, que es muy motivante. Pero me parece que ver de cerca cómo un tipo deja todo en la cancha te marca muchísimo para lo que quieras hacer, ¿no? Porque después ya sabes que, digamos, juegues a lo que juegues, vas a querer jugar con toda y vas a querer divertirte y vas a querer dejar todo. Y me parece que eso es una de las cosas que yo, si me preguntás rápidamente, temas personales por mi viejo, te diría rápidamente eso. Después lo otro es la historia que todos ustedes conocen, ¿no? Me parece que esa parte política la disfrutamos todos. No te voy a decir que la disfruté más a mi hijo yo como hijo que vos como compañera o que ustedes como compañera. Me parece que en eso nos dejó marcados a todos. Sí te puedo decir yo de cerca que ver cómo una persona lo deja todo, eso es muy motivante. Y me parece que bueno, eso es lo que uno siempre quiere tomar de las personas. Yo creo que son figuras ambas que parece que lo que más hay que tomar hasta políticamente es cómo los tipos fueron muy adelantados para su época y fueron lo primero de lo nuevo, y me parece que por ahí cuando uno mira para atrás lo que tiene que tomar esas figuras es la capacidad de innovación, la capacidad de crear algo distinto, la capacidad de llevar una política que antes no existía y no tanto copiar exactamente lo que se hizo, sino el espíritu de lo que se hizo, que es decir, che, vengo a cambiar las cosas. Vengo a dejar algo distinto, vengo a dejar mi huella. Me parece que por ahí pasa la genialidad de estos dos personajes. Yo los escucho a usted. ¿Querés preguntar, Marce? No, primero quería, pero bueno, justo se fue para allá, quería mostrar el mate. Ah, tienen un matecito. Porque acá también está María Laura Silva, que no quería salir, pero es la hija de Amelia Báez, o sea, están todos acá. Vení más para acá. Quiero mostrar el mate. Vení acá conmigo, tenemos un micrófono acá, compartimos. Quiero acá. mostrar el mate porque me llamó la atención, pues son jóvenes los dos, los tres, bueno, va, porque todos ella también. Jóvenes, ahí está María Laura, que estaba escondida, pero quiero que salude. Una colega también, ¿no? Muchísimas gracias. Quería mostrar porque, bueno, son jóvenes los dos y mirá el mate que toman, ¿eh? Fíjate vos que nosotros estamos acostumbrados a que los porteños tomen el mate chiquitito. Mirá. Eso es el viajero, ¿eh? ¿Qué yerba están tomando? Esta es una yerba misionera que compramos muy bien. allá en Buenos Aires, que yo le estaba contando que es una yerba orgánica que viene en un bolsón de 25 kilos, la compramos allá, pero llega desde Misiones, sí. Sí, La marca no la vamos a decir, salvo que No. el auspiciante, claro, no, si no, no se dice la marca. No, Ya sabe lo del bolsón de 25 kilos, pero después es tiene que llamar a la misionera, es radio. misionera, eso es lo importante. Es misionera. Bueno, la agenda de ustedes acá, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que tienen pensado? Sé que van al interior mañana, ¿no? Mañana van al Verdi, porque ellos no no conocen, no ellos saben. están Mañana van, abiertos. vienen con una agenda abierta que las organizó Pelito Escobar. Mañana van con él al Verdi, porque hay un encuentro de la juventud y de la militancia, que va a contar con la presencia del candidato a senador Carlos Arce en Colonia Alberdi, con todos los dirigentes también de la zona centro, ¿no? Del Instituto Federal Peronista. Yo les quiero preguntar, chicos, porque los escucho muy formados, obviamente, porque también vienen de familias que se habló seguramente, como decía vos, naciste en una unidad básica, ¿no? Y eso te transmitieron tus padres, la militancia, etcétera.
y tienen 27 años, 27, 28, ¿no? Ujú. Los dos, son re jóvenes, y vemos una nueva generación, y a eso quiero llegar, desde el 2000, no sé, mi sensación es que desde el macrismo se despolitizó y se logró nuevamente que la juventud dejara de creer un poco en la política nuevamente, y recién ahora en tiempos electorales vemos por ahí ya más discursos o más decisiones políticas por parte de la juventud, sobre todo aquellos que nacieron un poquito después que ustedes, en el 2000, 2001, y que hoy tienen 20, inclusive 16, 17 años, que van a votar y que por ahí optan por distintas o tienen decidido por ahí votos más para la derecha. ¿Qué opinión tenés, por ejemplo, Salva? Sí, yo, con respecto a lo primero, despolitización de los jóvenes que fueron jóvenes a partir del macrismo, te puedo decir que no se les puede pedir otra cosa, porque la verdad no es lo mismo tener 17, 18 años y tener a Cristina yendo de candidata en el 2011, que tener 17 y 18 años y estar por la mitad del gobierno de Macri viendo cómo el presidente está anunciando que vuelve el Fondo Monetario. O sea, la verdad, yo creo que en ese momento también estaría un poco enojado con la política si hubiera tenido 17 y 18 años, porque ni hablar las condiciones que dejó el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las escuelas, ni hablar las condiciones y la visión que tienen sobre la educación pública, sobre la salud pública. O sea, es lógico que los jóvenes estén desmoralizados. Hay una situación que fue el gobierno de Macri, que fue muy fuerte para la política, y lamentablemente después este gobierno asumió y a los 3 meses hubo una pandemia. Después estuvo todo el acuerdo con el Fondo Monetario, después estuvo hace casi ya un año, más de un año, una guerra, y para rematar, digamos, la peor sequía de los últimos 100 años. O sea, venimos de una gestión como la de Mauricio Macri, y después de creo que los 4 problemas más contundentes que tuvo el gobierno. Entonces es normal que los jóvenes estén en esa postura. Sí, yo creo que lo que uno les podría decir es que a problemas muy difíciles, soluciones tan sencillas como las que algunos candidatos plantean de la derecha, no va a haber. Y que lamentablemente a nosotros nos tocó vivir una política con Cristina que era fácil de hacer, que era una política muy positiva, que era una política de mucha expansión, y ahora toca entender cosas que son complejas. Y creo que parte de la política es también, digamos, acompañar y crecer en los momentos buenos, y entender y reflexionar en los momentos complejos. Yo creo que lo que más le podría decir a los jóvenes que están mirando y que por ahí están pensando en que con 2 o 3 cosas que son muy obvias se podría resolver todo, es que ningún gobierno va a querer gobernar mal a propósito, y ningún presidente va a querer pasar a la historia como un mal presidente. Entonces, si hubiera 2 o 3 medidas, como algunos dicen en la tele, que con 2 o 3 cositas que tocas resolviste el país, ya las hubieran tomado todos. O sea, hay que ser consciente de que un tipo o una tipa que te está planteando una salida súper fácil y una respuesta, por aparte de lo que hay es, bueno, con estas 2 cosas, en este caso, en algunos casos creo que por lo que decís, debe ser el discurso de la libertad. Con la libertad ya está, tocamos el Banco Central, tocamos esto y se resuelve todo. Eso no va a pasar. Porque si no lo hubieran hecho, hasta Mauricio Macri lo hubiera hecho. Que gobernaron, digamos, no gobernaron hace 50 años o 100 años, gobernaron hace 4 y no lo pudieron hacer. Entonces, digo, y eso habla de entender por ahí que la política es compleja, que la historia es compleja, que hay que en este momento requiere una capacidad de análisis superior. Eso es verdad, o sea, requiere que la sociedad le ponga un poco de atención a este momento, porque, como te decía antes, es una elección muy importante para la historia, porque la historia está pasando ahora. Es un momento en el que está pasando la historia ante nuestros ojos. O sea, tenemos una guerra que hace 70 años que no sucede, tenemos una sequía que hace 100 años no sucede, tenemos una pandemia que nunca sucedió, y tenemos un Fondo Monetario que después de 20 años volvió. O sea, está pasando la historia en este momento. Entonces, yo lo que le recomendaría a los jóvenes es, cualquier candidato que te diga que en este contexto, apretando 2 botones, te soluciona todo, bueno, yo dudo de que no te esté tomando el pelo. Y sí les entiendo, y
totalmente les entiendo y creo que es más acá. Ahora sí vos, pero creo que también entendés que a nosotros nos tocó un contexto mucho más fácil para enamorarnos de la política. Así es. Y eso se lo aceptamos y se lo respetamos, y por eso hay que entenderlos en lo que están diciendo. Son los jóvenes de los que fuimos nosotros por ahí en los 90, enojados con la política. Sí, hasta que apareció Néstor. Una cosita nada más antes de que Maca. intervenga Maca, que ayer justamente hablamos con ella un ratito y que yo le contaba que cuando iba al secundario no existían los centros de estudiantes y que ahora de alguna forma están también floreciendo. Tiene que ver también con esto, con la participación política. Y cuando fui al secundario, del 91 al 95. No es coincidencia, ¿no? Perdón, eso. Sí, tal cual. Yo suscribo a todo lo que comentaba Salva y retomo el final en el que él habló cuando dijo que tratamos de entender, ¿no? Creo que el rol de quienes militamos, de quienes tratamos de transformar la realidad, no puede ser enojarnos con aquello que no compartimos o que incluso nos puede llegar a espantar un poco, ¿no? Y no por ser posiciones políticas de otro partido, sino por escuchar determinados discursos que son antipolítica, ¿no? Y creo que si algo tuvo el proceso al que hacía referencia Salva, sobre todo del segundo gobierno de Cristina, a mediados del primer gobierno de Cristina, es que muchísima cantidad, miles de jóvenes se incorporaron a la política, y no todos y todas a bancar a ese gobierno, ¿no?, que encabezaba Cristina. Por supuesto que muchos y muchas sí, pero también hubo todo un proceso en el que floreció, y lo veíamos porque estábamos en los centros de estudiantes, floreció también la militancia radical, la militancia de izquierda, la militancia trotskista. O sea, en nuestro caso estábamos posicionados en una militancia muy clara, que era la de entender que el proceso que estaba viviéndose a partir de la asunción de Néstor y en los dos gobiernos de Cristina eran gobiernos peronistas que ampliaban derechos, que nos convocaban a salir a la calle a defender la ley de medios, la estatización de YPF y de Aerolíneas Argentinas, el matrimonio igualitario, la ley de identidad de género y un montón de políticas que interpelaban a la juventud, ¿no? Que a diferencia de lo que dice Salva, que ahora quizás son procesos más complejos, que cuesta entenderlos, eran como consignas bastante claras, ¿no? Eran consignas en las que veíamos la ampliación de derechos con el Conectar Igualdad, con Cunita, todos los días sí. Un anuncio y que nos daba ganas de salir a militar. Claro, pero la historia no es lineal, entonces hay que militar o hay que involucrarse o hay que defender nuestras ideas, cada quien desde su rol y desde su profesión o desde su ámbito, en los momentos en los que hay un viento a favor, pero todavía más en momentos como este, porque ahora no es que está todo resuelto, todo lo contrario, el discurso, como dice Salva, le quieren transmitir a la juventud, y en muchos casos lo hacen porque aprovechan un contexto difícil en lo económico, en el que el gobierno nacional hizo muchos esfuerzos, y acá se ve en obra pública, lo vemos también en mi provincia también, crecimiento, el empleo, o sea, se ve, y si pensamos en el contexto de sequía, de pandemia, de guerra, y de una deuda completamente fuera de los propios estatutos del Fondo Monetario que había tomado el gobierno anterior, en ese contexto da miedo pensar qué hubiera pasado si hubiéramos estado bajo un gobierno, un segundo mandato de Mauricio Macri. Pero en un contexto que es complejo y que es adverso en varias situaciones respecto sobre todo a lo económico, es cuando hay que salir a explicar, entendiendo las posiciones de quienes tienen algunos en algún punto frustración, pero explicando cómo se llegó a esta situación y sobre todo logrando generar la confianza a futuro, ¿no? Porque hoy por hoy hay una candidatura de Massa como candidato a presidente que lo que busca es ordenar la situación a futuro. Y ahí hay dos conceptos que está usando muchísimo la extrema derecha en Argentina, que es el concepto de libertad. Y la libertad, nuestro gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, le encanta decir que no existe la libertad cuando no hay libertad e igualdad de oportunidades, ¿no? Si no puedes elegir, no hay libertad. Entonces, se apropian de conceptos que en realidad no defienden en la práctica. Y lo mismo lo del orden, lo dijo Cristina el año pasado, a fin de año, para el Día de la Militancia, el 17 de noviembre, en el Estadio Único de La Plata. Nos vinieron a desordenar la vida cuando gobernaron, y ahora se apropian de ese concepto cuando en realidad poco hicieron cuando gobernaron para garantizar orden. El orden son las 4 comidas, ¿no? Tal cual. Sí, de hecho hay yo creo que en estos pensamientos hay un volver atrás también en lo que es que le vaya bien al país, en lo que es que le vaya bien a la sociedad. Pensar solamente una cuestión de económico material del momento
y cómo está la coyuntura económica, el performance de un gobierno, el performance de un sistema político me parece muy reduccionista, y me parece que todos los países en los últimos años, por ejemplo, miden lo que es el índice de desarrollo humano, que es PBI per cápita, pero también es currículas educativas, también es acceso a la salud. O sea, me parece que si vos separás y decís, bueno, la salud no importa, la educación no importa, importa cómo está yéndole a la economía hoy. Y la economía hoy, en un país más como Argentina, que tiene una situación tan relacionada al campo, tan relacionada a la gran industria del campo, a las industrias manufactureras. Bueno, nosotros somos de Buenos Aires, no son procesos que se dan en una semana ni se dan en un mes. Y me parece que no es un buen análisis evaluar un mecanismo, evaluar un sistema por lo que pasa en 2 o 3 meses, como están sucediendo ahora, que como les decía antes, son meses especiales, es una situación excepcional, pero me parece que hay un montón de cosas que se siguen haciendo. O sea, no dejaron por haber pasado todos estos escenarios adversos, este gobierno no dejó de haber más salud, no dejó de haber más obras, hubo más empleo, no dejó de haber más acceso a la educación. Sí. La gente no se está dejando de recibir en títulos universitarios o títulos secundarios, o sea, las currículas están aumentando. Entonces también hay que ver si todo vale una semana de mejor desempeño económico, si todo vale un peso más del dólar. Y te digo yo como trabajador del sector privado que soy, como ligado al sector de la economía también, ¿no? Ligado al estudio de la economía, ligado al trabajo de economía pura, te puedo decir que uno de los problemas que tenemos los que nos encanta la economía es que a veces la economía, no hay que pensar un mundo economicista, que la economía ordena todo y que todos tenemos que estar corriendo detrás de eso, sino que pensar un mundo humanista. Y el único partido hoy con una visión humanista es Unión por la Patria. Lo otro es una visión súper economicista, donde desde ya les digo que en la visión economicista va a sobrar gente, va a sobrar recursos, y no es una visión abarcativa e inclusiva. No te van a llamar para que te sumas al sistema. Lo que van a hacer es buscar que el sistema rinda mejor. Pero para los jóvenes que tienen que estar hoy pensando en cómo se van a incluir en el mercado laboral los años que viene, en cómo se van a incluir en la política, si es lo que les gusta, en cómo se van a incluir en deporte, bueno, me parece que hay que pensar más allá de solo la libertad económica y solo el desempeño de unos meses de un gobierno, me parece. Pero bueno, yo creo que también son, como decía Maca, y ver también cómo algunos partidos agarran una mala situación del país para hacer leña al árbol caído y instalar un montón de otros discursos que antes eran inaceptables. Yo creo que la generación... Ahora lo dicen abiertamente. Esa es la diferencia, creo, ¿no? En el 2019 decían que no nos iban a sacar nada de lo que ya teníamos, que los trabajadores iban a dejar de pagar ganancias, o sea, que se iba el tema, que iban a continuar las universidades públicas, bueno, muchas cosas creo que no lograron hacer, pero ahora, como te dicen, vienen por un ajuste, por menos universidades. Milei hasta dijo privatizar la salud y la educación. O sea, yo digo, esa quizás falta información, y también todos los medios de comunicación tienen mucho que ver, ¿no? Los mensajes que llegan a las casas. Y sumado por ahí aquellas personas que tienen frustraciones, que no lograron por ahí en estos últimos años tampoco recuperarse económicamente o ingresar al sistema, ¿no? Es como que hay de todo un poco. La defensa que usted, que en tu caso, Sergio Massa, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hay que votar a Sergio Massa? ¿Cómo quieres? No, yo personalmente me parece que la verdad respeto muchísimo su trabajo como ministro de Economía. Te puedo decir que es muy difícil estar hoy a cargo con todo lo que está sucediendo de esa cartera, y me parece que el compañero se supo hacer cargo de un quilombo. Creo que, como dijo en uno de sus discursos, para mí fue una de las frases más acertadas, que es orden político para orden económico, no entra un quilombo más. Me parece que lo que justamente está haciendo desde hace un montón de tiempo es atajar. Bueno, ayer cerró con Qatar una línea para poder
terminar de pagar al fondo, que es un quilombo el fondo, que no es que él vino, trajo el fondo y ahora lo tiene que resolver. Él está resolviendo todos los quilombos que fueron dejando la gestión anterior y la historia y el momento, como decíamos antes, una guerra, una sequía, una pandemia. O sea, me parece que si el compañero va a gobernarnos de la misma manera que está pudiendo afrontar estos conflictos, tenemos un presidente que va a estar contra viento y marea, y eso me parece a mí lo más importante, porque después el resto, como decíamos antes, es muy fácil cuando las cosas andan bien, pero hay que ver también cómo se mueve la gente cuando las cosas andan mal, y me parece que en este momento no hay que ahí se logró el respeto de todos, ¿no? Sí, de todos, que por ahí sí. incluso miraban con hasta desconfianza. Es que creo que más allá de los nombres propios, en el peronismo tenemos un dogma que es que necesitamos que haya unidad de concepción para la unidad de acción, y que alrededor de la figura de Sergio Massa como precandidato a presidente se logró la unidad, se logró atrás de una candidatura que haya un apoyo suficiente, no solo de Cristina Fernández de Kirchner, sino de un montón de sectores del sindicalismo, de gobernadores, de intendentes, y eso es también lo que le da la legitimidad para que estemos militando una campaña que él le toca encabezar esa responsabilidad y ojalá tenga el liderazgo para, en caso de ser electo presidente, poder afrontar con convicciones, con coraje y con mucha determinación la etapa que se viene en la Argentina, que es muy compleja y que es adversa, pero que al peronismo le encantan los desafíos y que en caso de que gobierne elegimos creer que lo va a hacer en favor del pueblo, y elegimos creer también que es un proyecto colectivo, ¿no? Que llegaría él a la Rosada, pero con un montón de compañeros y de compañeras que tienen un programa político, que tienen ideas y convicciones para afrontar la Argentina del futuro. Por último, estamos quedando sin tiempo, pero la verdad que es muy interesante charlar con ustedes. Estaba mirando y cuando decimos, por ejemplo, Cancagullo, siempre buscamos una foto, y hay una foto histórica con una dirigente nacional que... Voy a estar avisado que vas a decir esto. No, pero mira, ¿vos sabés Así que me paraba una respuesta. porque a mí me impresiona ver esta foto. Ay. Y es la foto de Patricia Bullrich con tu padre, que fue una figura y es algo muy querido en el peronismo, ¿no? Y ahora verla tan antiperonista, ¿no? ¿Qué sensación les a los dos? Porque la conocemos toda, ¿no? Su historia, su militancia, pero esa foto es como una foto muy impactante para nosotros, me imagino que también vos como hijo encima, ¿no? Bueno, hoy estábamos hablando con Moca y yo creo que algunas cosas, cuando tiene sus respuestas, cuando tiene sus salidas, algunas cosas creo que hay que respetarle que aprendió y se formó bien dentro de una escuela por ahí más política, se la ve una persona por ahí lo más político que tiene junto por el cambio, por eso Mauricio Macri definitivamente la eligió como la candidata, y bueno, después la gente va tomando decisiones, ¿no? En su momento habrá acompañado y habrá sabido estar del lado que a uno le gustaría verla, y después también nos toca ver en su historia como en el 2001 estuvo del lado que uno no le gustaría verla. No, igual yo no la quiero ver de nuestro lado ahora tampoco. Bueno, Y se queden. Yo te puedo decir que en ese momento en la foto, Sí, por eso. te puedo decir que es mucho más lindo ver esa foto que ver la foto de ella en TN defendiendo el 13% del ajuste de jubilados. Así que ojalá que haya más fotos como esas. Claro, y hablo también para que los chicos, los jóvenes que nos están mirando vean, ¿no? Por ahí los famosos conversos que hay en la política. Pichetto lo mismo, Pichetto fue hasta el 2019 o sea, del bloque de Frente para la Victoria, y después fue candidato a vicepresidente de Macri, ¿no? Hay que mantenerse o sea, lo que decíamos hoy de que la opción por la política y la política desde el peronismo es una decisión, es una opción que hay que tomar todos los días, por lo mismo que comentábamos anteriormente. No es el lugar fácil para hacer política en la Argentina el peronismo. Desde los medios de comunicación en general nos tratan de hacer creer que sí, pero la verdad es que no, por las banderas que defendemos, por nuestra doctrina. También a veces hay como una confusión de... Las personas no se pueden autopercibir peronistas. Lo que tiene el peronismo es que es una doctrina política que tiene sus banderas, que tiene sus ideas, que tiene sus posicionamientos, a los que lo vamos aplicando de acuerdo a los distintos momentos históricos, pero para ser peronista tenés que seguir las ideas de la doctrina peronista, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer.
solidaridad, ¿no? También. Solidaridad y mucha unión en todo lo que se viene. 13 de agosto, falta muy poquito para ir a votar, así que supongo que quedan pocos días para la militancia más activa, ¿no? Sí, también muchísimos dirigentes de ellos se han sumado, creo, en procesos políticos nuestros, ¿no? Del mismo los candidatos que está ahora el candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Me parece que los procesos donde uno se quiere sumar a militar y a hacer política no son por ahí los que a ellos les tocó gobernar. Por eso puede ser que fotos como esta también sean tan repetidas, porque evidentemente cuando nosotros gobernamos la gente se mete más en política que cuando gobiernan ellos, como hablábamos antes. Así es. Chicos, un placer que hayan venido a Más Voces. Ya nos pasamos 6 minutitos, pero seguimos al aire por Canal 6, por Canal 35 y aquí en Radio Más. Éxitos y bueno, seguramente nos vamos a estar encontrando. Mañana se van al Verdi, al encuentro de la juventud del Instituto Federal Peronista. Va a estar Carlos Arce, el candidato a senador por Innovación Federal y Unión por la Patria. Así que van a estar paseando un poco por Misiones. La primera vez que venís, Salvador, ¿no? La primera vez que vengo. Sí, me encantó, la verdad. Te decía, la tierra es colorada, ¿no? Estaba sorprendido con eso. Porque ella ya vino varias veces a Misiones, pero él estaba sorprendido con el color de la tierra. Me contaron que no es que le gustaba jugar al tenis, sino que era que te había mucho hierro. Estuve averiguando a ver qué pasaba. La tierra colorada, sí, quedó impactado. Bueno, muy lindo que hayan venido a Más Voces, así que muchas gracias y nos vemos pronto, seguramente acá, allá, en cualquier lado. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por la charla. Muchas gracias. Nosotras llegamos al final del programa, chicas, nos reencontramos el día lunes. Bueno. Y bueno, y otro día le vamos a invitar a María Laura Silva, que estuvo acá, no quería salir al aire, pero después la vamos a sacar porque también una dirigente que viene de familia netamente política y que está trabajando en un sindicato justamente de prensa, ¿no? En Buenos Aires. Así que bueno, el lunes charlamos con María Laura. Nos reencontramos el lunes, si Dios quiere, aquí en Más Voces. Chau, chau.